Vale, entonces voy a hablar de es un trabajo que está en curso de desarrollo, que es lo primero que voy a decir, que el trabajo este es en colaboración con Claudia Reynoso Alcántara, de la Universidad de Guanajuato, en México. Y bueno, tiene una ventaja, que es un tema del que no sé nada, entonces está bien, así no sé si diré cosas muy simples o alguna tontería y tal, meteré la pata en algo, pero como no conozco mucho en el tema, pues está bien, pero así, además, está bien porque así aprendo, yo mismo aprendo cosas, ¿no? Entonces, el objetivo es estudiar algunas propiedades de algunas singularidades de foliaciones globales sobre el plano proyectivo. Entonces, cuando digo que no sé nada del tema, yo normalmente siempre, en los trabajos que hemos hecho, hemos estudiado cuestiones locales, en singularidades, y aquí es la primera vez que estudiamos foliaciones globales definidas en el proyectivo para extraer algunas consecuencias sobre, digamos, la geometría local de la foliación. Pero sobre la geometría global, pues un tema que para mí, bueno, hasta hace poco era bastante desconocido. Entonces, voy descubriendo las cosas casi día a día, de alguna manera, ¿no? Entonces voy a hacer unos pequeños preliminares, que a lo mejor para muchos, todo el que haya estudiado algo de foliaciones globales, serán cosas muy conocidas, pero como para mí hasta hace poco no lo eran, pues las digo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de algunos preliminares. Entonces, como digo, el objetivo es estudiar foliaciones holomorfas que están definidas sobre el plano proyectivo complejo. Una foliación sobre el plano proyectivo complejo, una foliación de codimensión 1, viene dada alternativamente, la podemos describir o bien por un campo de vectores homogéneo, es decir, un campo de vectores dado por P ¿de acuerdo? Donde, bueno, aquí llamo x y z a las coordenadas homogéneas en el proyectivo, ¿de acuerdo? Donde P, Q y R son polinomios homogéneos del mismo grado D. ¿Vale? Es una manera de describir la foliación, y una manera alternativa es describirla en vez de por un campo de vectores, como estamos aquí, la dimensión y codimensión 1 son lo mismo, por una forma diferencial, por una unoforma, donde de nuevo A, B y C son polinomios homogéneos del mismo grado y que satisfacen una determinada relación, que es la siguiente: x por A más y por B más z por C igual a 0. Cualquier foliación polinomial sobre C2 la podemos extender al plano proyectivo complejo, y al extenderla observamos que tiene que verificarse esta relación, la homogeneización de la foliación. En este caso, A, B y C son polinomios, van a ser homogéneos de grado D más 1. Bueno, son las dos maneras alternativas de describir una foliación, que quizás una vez es una, otra vez es otra. No es un problema pasar de una a la otra. De hecho, la relación estaría para, si yo quiero, bueno, si tenemos la foliación descrita de esta manera, con un campo de vectores, ¿cómo la puedo describir en términos de una foliación? Pues formalmente puedo calcular el siguiente determinante: PQR, escribo aquí, por ejemplo, bueno, voy a poner de otra manera: D de X, D de Y, D de Z, voy a poner aquí X y Z, y aquí pongo PQR. Entonces, formalmente, esta cuenta, si echamos ahí las cuentas, me da una expresión de la forma diferencial que define la foliación, ¿de acuerdo? O sea, que podemos alternativamente pasar de una a la otra. La expresión es casi única, pero no del todo. Es decir, en el caso de la forma diferencial, bueno, tenemos esta restricción, entonces salvo multiplicación por constante, describe la misma forma, y en el caso de un campo de vectores no es completamente única. Dos campos de vectores que difieren en un múltiplo del campo radial definen la misma foliación. O sea, yo tomo el campo de vectores y le sumo un múltiplo cualquiera, S, del campo radial, definido por el campo radial, x de x, vale,
¿de acuerdo? Y es la única restricción, de nuevo, es la multiplicación por constantes, ¿de acuerdo? A partir de aquí uno puede ver que el espacio de foliaciones de grado D es un espacio proyectivo de dimensión d cuadrado más 4d más 2. Esencialmente es contar coeficientes, teniendo en cuenta estas restricciones. Contamos aquí los coeficientes, tenemos polinomios de grado d más 1, entonces tenemos 3 polinomios, miramos el espacio de polinomios homogéneos de grado d más 1 multiplicado por 3, la dimensión que tiene, imponemos esta restricción y luego también imponemos que multiplicar por constantes no cambia la foliación, ¿de acuerdo? Entonces nos sale esta dimensión, es bastante sencillo ver que entonces esta es la dimensión del espacio, es un espacio proyectivo grande, de dimensión grande, ¿de acuerdo? El espacio de foliaciones de dimensión D. Bien, algunas cosas que conviene decir. Una foliación sobre el plano proyectivo puede tener, bueno, normalmente lo vamos a estudiar localmente. Entonces, localmente yo me puedo restringir una carta del plano proyectivo y ya está. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la carta x igual a 1, una de las cartas, pues tendré una expresión, ¿de acuerdo? Si miro la expresión de forma diferencial, por poner una de las cartas, pues b1 y z de dI más c1 y z de dz, ¿vale? Y puedo estudiar localmente dentro de esa carta todas las propiedades. Bien, un punto del plano proyectivo lo vamos a llamar un punto singular, un punto. Como digo, voy a decir cosas sencillas, para empezar, y para llegar al problema que quiero plantear, pero como para mí la geometría global era muy desconocida hasta hace poco, por eso las digo todas. Un punto, decimos que es un punto singular de la foliación, vamos a llamar, por ejemplo, f a esta foliación, una foliación así descrita, es un punto singular de f. Bueno, si por ejemplo en la carta local donde están, en ese punto se anulan todas las funciones. Imaginemos que este punto fuera el punto de coordenadas proyectivas 1 y 0, z0, ¿de acuerdo? Nos fijamos en esta carta, entonces, bueno, pues si se anulen estas dos, b1 y 0, z0, c1 y 0, z0 igual a 0. Pues una foliación siempre tiene singularidades, siempre tiene puntos singulares, no puede haber una foliación sin puntos singulares. El número de puntos singulares puede ser variable, puede ser uno o puede ser muchos, pero hay algo que es constante en una foliación de grado D, para eso necesito de recordar a qué se llama el número de Milnor en un punto singular. Yo tengo un punto singular, entonces vamos a definir lo que se llama el número de Milnor en ese punto singular de la foliación, ¿de acuerdo? Que sería la dimensión pues, del anillo local, por ejemplo, en C2, en el punto, pongamos que este punto en las coordenadas locales es I0, Z0, entonces en el punto, el anillo local en ese punto, cociente por esas expresiones de ahí, ¿no? B de 1 y Z, C1 y Z. Entonces esta dimensión, que es el número de intersección de estos dos polinomios, de hecho en el I0Z0, lo que se llama el número de Milnor. Entonces, un resultado debido a Joannolu, Joannolu es un francés, un matemático francés, en el cual lo más difícil es escribir su nombre correctamente, y al parecer yo no le he conocido personalmente, pero al parecer se enfada muchísimo si alguien escribe mal su nombre, pero vamos, se enfada hasta el punto de escribir cartas amenazantes y dejar de hablar a la persona. Entonces es importantísimo escribir correctamente el nombre de Joannolu, que creo que el nombre es Jean-Pierre, si no lo recuerdo mal, algo así, y se escribe así, me ha costado aprenderlo, pero lo he aprendido. Me parece que es un resultado de Joannolu el que dice que la suma de los números de Milnor de la foliación a lo largo de todos sus puntos singulares es constante, es decir, siempre es d cuadrado más d más 1, donde d es el grado de la foliación, ¿de acuerdo? La suma de todos los números de Milnor. Entonces, bueno, eso en particular prueba que, como una consecuencia tonta, vamos a decir así, que siempre hay puntos singulares. Más aún, prueba que si tengo una foliación de grado D, el número de puntos singulares está acotado por d cuadrado más d más 1, porque en un punto singular el número de Milnor es como mínimo 1, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tenemos dos escenarios extremos. Uno, en el que haya la máxima cantidad posible de puntos singulares, es decir, d cuadrado más d más 1 puntos singulares,
y que cada uno de ellos tenga número de Milnor 1, en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y el otro escenario extremo sería, lo contrario, que haya un punto singular, y que en este punto el número de Milnor sea d cuadrado más d más 1. Bueno, son los dos casos extremos de foliación, y ahora lo menciono porque tiene que ver con el problema que voy a comentar. De hecho, a lo largo de una gran parte de la charla voy a considerar este caso extremo, el caso de un punto singular con número de Milnor d cuadrado más d más 1. ¿Qué problemas se plantean en el estudio de foliaciones globales? Bueno, voy a mencionar un poco, como cuestión casi histórica, algunos de los problemas que se han planteado en algún momento, que son los siguientes. Uno, por ejemplo, puede ser la existencia o no de hojas algebraicas. ¿Qué es una hoja algebraica? Bueno, supongamos que yo tengo una curva proyectiva, una curva algebraica dada por un determinado polinomio homogéneo. Entonces, la foliación está descrita por una forma diferencial, omega. Entonces, decir que esto es una curva algebraica, hojas algebraicas invariantes, ¿de acuerdo? Por la foliación. Entonces, esencialmente, pedimos que en cada punto de esta curva, en cada punto no singular, la foliación, la tangente a la curva, sea el núcleo de la forma diferencial. Dicho de otra manera, se puede escribir como una expresión de este tipo. Si omega, la forma diferencial que define la foliación, y la diferencial de la función, el producto exterior es un múltiplo de f, entonces esta hoja es invariante. Entonces, un problema sería plantearse la existencia de hojas algebraicas invariantes o la no existencia, ¿de acuerdo? La mayor parte de los ejemplos de foliaciones que uno maneja tienen hojas algebraicas invariantes, pero la realidad es que casi ninguna las tiene. Es decir, el primer ejemplo de una foliación sin hojas algebraicas invariantes precisamente se debe a Yuanulu, ¿de acuerdo? Y es una foliación que se encuentra en el otro caso extremo que estamos considerando aquí. El ejemplo de Yuanulu de una foliación sin hojas algebraicas invariantes es una foliación de grado D con d cuadrado más d más 1 puntos singulares, todos ellos simples, en un sentido que luego recuerdo lo que es, ¿vale? Con número de Milnor 1 y con muchas simetrías, Entonces, bueno, sencillamente lo que prueba es que si hubiera una hoja algebraica invariante, bueno, pues utilizando una serie de números característicos de la foliación, se llega a una contradicción. No puede ser, ¿de acuerdo? Por tanto, no tiene hojas algebraicas invariantes. De hecho, se sabe que dentro del espacio proyectivo de las foliaciones de grado D, el conjunto de foliaciones sin hojas algebraicas invariantes es muy grande, es denso. Es decir, de hecho, contiene un abierto de Zariski, no vacío, de ese espacio proyectivo, con lo cual es un conjunto grande. Curioso en ese sentido, es decir, digamos, si uno mete la mano así en el saco de las foliaciones y saca una, lo normal sería que le salga sin hojas algebraicas invariantes, pero los ejemplos explícitos, sin embargo, son más complicados de encontrar, ¿no? Pasa un poco como con los números, ¿no? Es decir, un número cualquiera es trascendente, un número ha tomado el tuntún, pero decir que un número explícito es trascendente, pues no resulta tan fácil. Vale, pero bueno, es un problema. El primer ejemplo se debe a Yuanulu y hay muchos más ejemplos conocidos hoy día de foliaciones o familias de foliaciones sin hojas algebraicas, sin curvas algebraicas invariantes. Bueno, es un problema clásico asociado al estudio de foliaciones. Un segundo problema, por mencionar algunos de los que son clásicos y que alguno de ellos me tendré que hacer referencia en algún momento, un segundo problema sería acotar el grado de tal hoja. En caso de que exista una hoja algebraica invariante, yo tengo una foliación de grado D, entonces tratar de acotar el grado de la hoja, de la curva, en términos del grado de la foliación, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llamó en tiempo el problema de Poincaré. Un problema de Poincaré. Esto en general, así, dicho en general, no es posible. No hay una cota en términos del grado. Es decir, si uno toma, pues no sé, cosas como la foliación PI de dx, el ejemplo más sencillo, menos QX de DI, y la homogeneizamos, este sería vista en una carta local, ¿de acuerdo? Entonces cualquier curva de la forma x a la p menos c x y a la q
es una hoja algebraica de la foliación. Es decir, que tenemos foliaciones, familias de foliaciones de grado 1, ¿de acuerdo?, con hojas del grado que queramos. No es más que tomar P y Q enteros o números naturales tan grandes como queramos, ¿vale? Luego, no es cierto que se pueda acotar en general el grado de la hoja en términos del grado de la foliación. Claro, este ocurre que es un ejemplo muy particular, porque es una foliación de un tipo que se llama dicrítico. Dicrítico, esencialmente viene a decir que por un punto singular, esta singularidad, el 0, 0, pasan una cantidad infinita de hojas analíticas, todas las de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso no dicrítico, cuando la foliación es no dicrítica, la definición es un poco diferente. No dicrítica viene a decir eso, que no hay una cantidad infinita de hojas en torno a que pasen por ninguna de las singularidades. Sí que se conoce que el grado de F está acotado por D más 2. Una hoja algebraica invariante tiene que tener grado, como mucho, D más 2, donde D es el grado de la foliación. Este es un resultado debido en esta forma general a Manolo Carnicer, año 94, me parece que es, 93, 94, no me acuerdo muy bien el año en que está publicado, ¿vale? Hay otros resultados previos de Dominique Servaux y Alcides Nisneto en esta misma línea. Bien, quizás tendré que volver a ello. Bueno, luego hay otros problemas sobre foliaciones, no solo en P2, sino en espacios proyectivos de dimensión más grande, que pueden ser interesantes, como por ejemplo, voy a mencionar el estudio de las componentes irreducibles del espacio de foliaciones. Componentes irreducibles. Esto es un problema que no surge en dimensión 2, pero sí en dimensión mayor. Es decir, el espacio de foliación es un determinado espacio proyectivo, ¿de acuerdo? Entonces, de un determinado grado, entonces puede tener, bueno, una serie de... Una pregunta, sí. ¿Esa cota es una cota analítica o es algebraica? ¿Es de grado menor igual que el de más? Es algebraica, o sea, esto es una curva algebraica en este caso. Formalmente, o sea, no es que tenga que ser curva convexa, o sea... Bueno, es un polinomio, es una curva algebraica, global, en este caso, o sea, ahí la convergencia no juega mucho papel, en este caso. Es un polinomio, es una curva algebraica, ¿vale? Entonces, en el caso de dimensión mayor que 2, se plantea el estudio de las componentes irreducibles. Claro, en dimensión mayor que 2, una forma diferencial en general no define una foliación. Hay que añadir lo que se llama la condición de integrabilidad de Frobenius. Esa condición de integrabilidad, esencialmente, lo que viene a decir que al final el espacio de foliación es una intersección de cónicas en un determinado espacio proyectivo. Y el estudio, es decir, es una variedad algebraica extraña, vamos a decir así, y es un problema interesante al cual hay bastantes autores que han aportado, como Alcides Nisneto, Dominique Servaux, Megar Calvo y otros, han aportado, digamos, información al estudio de las componentes irreducibles, que está lejos de ser conocido este problema. Se conocen bastantes componentes irreducibles, en grados bajos sobre todo, pero el estudio de todas las componentes irreducibles es un problema complicado, digamos. Bueno, y luego hay otros problemas de naturaleza más bien topológica, como es, por ejemplo, no puedo resistirme a lo mejor a mencionar, aunque no tiene nada que ver con la charla mía, lo que se llama el problema del minimal excepcional. Plantea lo siguiente: yo tengo una foliación sobre el plano proyectivo, entonces busquemos un conjunto que sea cerrado, invariante por la foliación, o sea, unión de hojas, ¿de acuerdo?, y minimal con estas condiciones. Es decir, que no haya un contenido estrictamente en él que sea invariante y cerrado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una singularidad, es un conjunto minimal, excepcional en ese sentido, ¿no? Un conjunto minimal, de esa forma, ¿no? Entonces, plantea si existen conjuntos minimales que no sean eso, no sean puntos singulares. Es un problema no conocido, no se conoce la respuesta. Si existen, se sabe mucho de cómo tendrían que ser dichos minimales. Esto viene a ser una generalización de lo que se llama de lo que en geometría o en sistemas dinámicos reales es el teorema de Poincaré-Bendixson. Poincaré-Bendixson establece cómo debe ser el conjunto límite en un sistema dinámico plano, analítico plano, el conjunto límite de una solución, de una hoja,
¿de acuerdo? Entonces tiene que ser de una forma muy determinada, unión de una cantidad finita de singularidades y hojas que se conectan de una determinada manera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poco el estudio de cómo es el conjunto límite de una hoja en el plano proyectivo, una foliación en el proyectivo complejo es mucho más complicado topológicamente. Bueno, son algunos de los problemas que se pueden abordar, que alguno de ellos lo usaré. Una técnica que necesitaré yo en algún momento es la reducción de singularidades, que vamos a recordar un poco. Reducción de singularidades. Si yo tengo una foliación definida localmente, vamos a volver de lo global a lo local, es decir, yo tengo un punto singular P, yo tengo una foliación definida en un entorno de un punto singular en C2, este punto singular, la foliación ahí puede ser bastante complicada, una expresión puede ser complicada, pero existe lo que se llama un proceso de reducción de singularidades. Un proceso de reducción de singularidades que voy a recordar muy brevemente. Entonces, consiste en lo siguiente: se realizan aquí una serie de transformaciones, lo que se llaman explosiones. Yo exploto el punto, ¿de acuerdo? Cada vez que uno explota el punto, lo que hace es reemplazar el punto esencialmente por su conjunto de direcciones, que viene a ser una línea proyectiva. Entonces, realizando esta operación un número finito de veces, voy obteniendo una cantidad finita aquí de líneas proyectivas, obtengo una nueva foliación, quizás en una superficie complicada. Si parto de una singularidad de una foliación en el proyectivo, ya no estoy más en el proyectivo, estoy en otra superficie bastante complicada, ¿de acuerdo? Y esta foliación tiene algunas singularidades, por ejemplo, cualquier punto, cualquier esquina de esta es una singularidad. Y puede haber algunas más. Bueno, pues el teorema de reducción de singularidades nos dice que después de un número finito de explosiones con centro puntos, siempre puede llegar a una situación en que las singularidades sean simples. Simple significa, pues, que son de alguno de los tipos siguientes. Localmente, si yo supongo que la singularidad es el origen de coordenadas, por ejemplo, entonces la parte lineal de una forma diferencial que define la singularidad, pues tiene que ser de la forma, tiene que tener dos autovalores, ¿de acuerdo? Si miramos la parte lineal, va a tener dos autovalores, lambda 1 y lambda 2. Entonces se pide que por lo menos 1 sea distinto de 0 y que el cociente lambda 2 entre lambda 1 no sea un racional positivo. Es lo que se llama una singularidad simple. ¿De acuerdo? Esencialmente hay singularidades simples de dos tipos. Una en que esto sea 0, este cociente, es decir, por ejemplo, que lambda 1 sea distinto de 0 y lambda 2 sea 0. Esta singularidad se denomina una silla nodo. Una silla nodo. Y otra en que los dos sean distintos de 0. Distinto de 0, la vamos a llamarle hiperbólica. Otros autores la llaman de otra manera, pero bueno, lo voy a llamar hiperbólica, estas singularidades. Por una singularidad reducida, si yo tengo un punto que es una singularidad reducida, si lo miro localmente, por aquí pasan, en este caso, pasan exactamente dos curvas analíticas invariantes por la foliación, lisas y transversales, lo que se llaman las separatrices de la foliación en torno a ese punto. Eso en el caso hiperbólico. Ejemplo más tonto, pues Px de dI más Qi de dx, más, etcétera, puede haber otras cosas, pero en este caso, tanto x igual a 0 como y igual a 0, es una foliación lineal. En este caso, son las curvas algebraicas invariantes. Y en el caso de una silla nodo, por el punto singular, pasa siempre una hoja, siempre una que es tangente a la dirección dada por el autovalor no nulo, y quizás pasa otra, pero solo quizás, tangente a la dirección dada por el autovalor nulo. Lo que sí que ocurre siempre es que tangente a esa dirección hay lo que se llama una curva formal invariante, una separatriz formal, pero en general es eso, formal. El ejemplo canónico de este tipo de foliaciones es lo que se llama la foliación de Euler, que tiene esta ecuación, x cuadrado de dI más y menos x de dx. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la separatriz que existe, la única separatriz que existe sería x igual a 0, tangente a la dirección dada por el autovalor fuerte, x igual a 0, sería
x igual a 0 es esta, ¿no? La vertical, ¿no? Sí. Y tangente a la dirección del eje de las I's, o a la otra dirección, mejor dicho, solo hay una separatriz formal. De hecho, en este caso, uno puede entretenerse en echar la cuenta que es esta curva formal, menos 1 a la n, n factorial, x a la n más 1. Bueno, esto es una curva formal, ¿de acuerdo? Esa es una serie que diverge, diverge más allá del origen, pero formalmente define, digamos, una especie de una separatriz, ¿vale? Una separatriz aquí, así, formal. Para una silla nodo, lo normal es que la separatriz débil, la separatriz tangente al autovalor 0, a la dirección propia correspondiente al autovalor 0, la llamamos separatriz débil. Lo normal es que diverja, que no converja. De hecho, bueno, una silla nodo tiene siempre en determinadas coordenadas, se puede escribir de esta manera, su ecuación, xp más 1 de dy más y más una función aquí, xy de grado más alto de dx. Entonces este p es el número, p más 1 es el número de Milnor de esa singularidad, de esa silla nodo, y el conjunto de sillas nodo de esta forma, con número de Milnor p, con separatriz débil convergente, es un subespacio de codimensión p, un espacio de codimensión p, ¿de acuerdo? O sea que lo normal es que una cualquiera diverja, lo normal es que si elijo una silla nodo al azar, diverge, la situación habitual, ¿vale? Quedaos un poco con esa idea porque esa sí que voy a volver más adelante con ello. Claro, este proceso de reducción de singularidad está muy bien, pero para cuando uno estudia foliaciones en el proyectivo, tiene un inconveniente, que he alterado el espacio. Yo he partido de un plano proyectivo y si empiezo a explotar puntos, pues tengo al final una foliación definida sobre una superficie algebraica más o menos complicada, pero que ya no es el plano proyectivo, ni mucho menos. Lo cual, bueno, se pueden estudiar, por supuesto, foliaciones sobre otras superficies algebraicas, y yo no sé hacerlo, o todavía, a estas alturas, pero quizás alguna vez lo sabré hacer, pero... entonces, hay una manera alternativa de, digamos, tratar de estudiar, o de reducir un poco, de simplificar singularidades de foliaciones, o quizás complicarlas, ahora voy a comentar, sin salirnos del plano proyectivo, que es utilizar lo que se llaman transformaciones de Cremona. Una transformación de Cremona esencialmente no es más que una transformación birracional del plano proyectivo en sí mismo. Una transformación que sea birracional, es decir, dada por, va a estar dada a esto por tres polinomios homogéneos aquí, ¿de acuerdo? A de x y z, b, c de x y z. Tres polinomios homogéneos del mismo grado, y fuera de determinado conjunto sea invertible. Una transformación de Cremona en general no está definida siempre en todo el plano proyectivo. Hay un lugar de anulación de esos tres polinomios donde esto no tiene sentido. Entonces, toda transformación de Cremona tiene lo que se llama un conjunto de indeterminación. Si llamamos T a esta transformación de Cremona, hay un conjunto de indeterminación, ¿de acuerdo? Donde, bueno, donde se anulan los tres polinomios, y hay lo que también se llama un conjunto excepcional, que esencialmente vienen a ser puntos donde el jacobiano de la transformación tiene determinante cero. Es decir, hay determinadas curvas algebraicas que colapsan sobre un punto. Entonces, esas curvas algebraicas definen digamos, son parte de un conjunto excepcional. La única posibilidad de que estos sean vacíos es que esto sea lineal, realmente que esto sea una proyectividad. Pero en el momento que el grado sea mayor que 1, ya siempre hay un conjunto de indeterminación y siempre hay un conjunto excepcional. El ejemplo más sencillo de transformación de Cremona sería esta, y z, xz, xy. Esta transformación de Cremona es lo que se llama a veces la transformación de Cremona estándar, tiene la particularidad interesante que es una involución. Su cuadro es la identidad. Y esta transformación de Cremona hace la perrería siguiente, más o menos. O sea, lo que hace es esencialmente, bueno, hay tres puntos, bueno, su conjunto de indeterminación vienen a ser los puntos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
¿de acuerdo? Donde se anulan dos de las coordenadas, pongamos que estén aquí, y su conjunto excepcional son las rectas coordenadas. Entonces, esencialmente lo que hace es, cada recta, la recta que pasa por dos de los puntos 1, 0, 0 y 0, 1, 0, por ejemplo, cada recta la colapsa en un punto, en otros puntos. Es decir, esta recta la colapso en este punto de aquí. Y cada punto, de alguna manera, lo exploto en una recta. Pasa a ser una recta, más o menos, viene a ser el comportamiento. De hecho, uno puede comprobar que es algo así como explotar 3 puntos, una transformación de Cremona de este tipo, y luego implotar tres rectas, otras rectas distintas. Vamos a decirlo así, más o menos. Bueno, estas transformaciones birracionales tienen la ventaja de que no me salgo del proyectivo, entonces yo podría estudiar qué le pasa a una foliación en el proyectivo si le aplico una determinada transformación de Cremona. Entonces, quiero comentar solo una cosa de esto que de alguna manera es una especie de justificación de por qué es interesante estudiar foliaciones, que es lo que voy a hacer luego, o sea, es decir, voy a intentar justificar por qué no estoy diciendo solo tonterías, es decir, por qué tiene algún interés lo que estoy contando, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué puede ser interesante estudiar foliaciones con un único punto singular? Hombre, voy a decir, sí, claro, bueno, bien, vale, sí. Oye, cada uno estudia lo que quiere, ¿no? Pero vamos a ver que tiene algún interés un poquito más allá de esto. Y la idea es la siguiente. Vamos a considerar la siguiente, no esta transformación de Cremona, sino otra transformación, que mirad la chuleta porque no me acuerdo, que es la siguiente. Considerar la siguiente aplicación, ρ de x y z, es otro ejemplo clásico de transformación de Cremona, que es esta xy, y cuadrado, x cuadrado menos iz. Esto de nuevo es una transformación de Cremona y de nuevo es una involución. En particular es biyectiva fuera de los lugares malos, vamos a decir así. De nuevo es una involución, podéis comprobar. El conjunto excepcional aquí está formado por un único punto. Cuando y vale 0, la única forma que esto se anule es que y valga 0, esto se anula, y si vale 0, que x valga 0. O sea, está formado por este punto, es el único punto malo, esta transformación, el único punto de indeterminación. Y el conjunto excepcional está formado por la recta y igual a 0. Está formado por la recta y igual a 0. Entonces, esta transformación esencialmente toma este punto. Tenemos una recta, tenemos un punto, entonces toda esta recta la colapsa en este punto y este punto lo expande, lo explota en esta recta. Y el resto del espacio es biolomorfo en el resto del espacio, las cosas funcionan bastante bien. Entonces solo hay una recta que fastidia las cosas, ¿no? Entonces hay un resultado reciente un preprint reciente pero que bueno, que es un resultado muy sencillito, de Dominique Servaux y Julie Deserty, en el que justifican que, bueno, utilizando por ejemplo esta transformación de Cremona, yo tengo una foliación cualquiera sobre el proyectivo, la puedo convertir en una foliación con un único punto singular. Y la estrategia es tontísima, vale, pues tomo una foliación cualquiera sobre el proyectivo, la que sea, y tiene un montón de puntos singulares. Entonces, tomo una recta que pase por varios de ellos. En esta recta hay varios puntos singulares, ¿de acuerdo? Entonces, esta recta la tomo, módulo cambiar mis coordenadas, la tomo como mi recta y igual a 0, y pongo mi origen en un punto que no sea uno de esos puntos singulares. Como tengo tizas de colores, voy a pintar el origen, pues no sé, de amarillo. ¿De acuerdo? Y aplico esa transformación de Cremona. Entonces, bueno, y hay alguna condición más que no está mal poner, que la tangente, me parece que es que este punto, la tangente no sea, o sea, que esta recta no sea tangente a la, si es que esta recta no es invariante por la foliación, entonces que la tangente no, que esta recta no sea tangente a la foliación en ese punto. Vale, entonces aplicamos la transformación de Cremona y lo que hacemos es, el resto del mundo no lo toca, las singularidades se quedan ahí, a vivir, y las que están sobre esta recta se colapsan en esta. Entonces tenemos una foliación birracionalmente equivalente a ella, con menos singularidades. El razonamiento es el mismo si la recta fuera invariante. Vale, hay que echar una cuentita. Entonces, ya está, ese es el artículo de Servaux y Deserty.
Un artículo de 4 páginas que se resumen en media, esencialmente, porque esta cuenta es una cuenta muy sencillita, ¿no? Entonces, aplicando esto sucesivamente, bum, 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 vamos explotando, explotando, y obtenemos una foliación con una única singularidad. Esencialmente estamos metiendo en esa singularidad, colapsando toda la maldad de la foliación. Todas las singularidades las hemos colapsado en una. Inconveniente este proceso, es decir, esto es maravilloso, podemos encontrar una foliación con un solo punto singular. Bueno, sí, está bien, es bonito, pero tiene sus inconvenientes. El grado de la foliación aumenta, puede ir aumentando. Es decir, cada vez que hacemos una transformación de Cremona puede multiplicarse por 2 el grado. Entonces, a saber las que hay que hacer. El grado puede ser muy alto, entonces aquí tenemos una singularidad, probablemente al final con multiplicidad muy alta, quizás con número de Milnor muy alto. Bueno, si con número de Milnor gigantesco, claro, pues la única singularidad. Y la parte seccional siempre va a estar conteniendo la singularidad, por lo menos. El conjunto. Para poder hacer eso, sí. La mayoría de puntos singulares tienen que estar en la parte seccional, ¿no? ¿O no? No, porque bueno, con que haya 2 pueden no estar alineados, pero en el momento que haya 2 ya los colapso en 1, ya reduzco, ya tengo uno menos. O sea, tú tomas 2 puntos singulares cualesquiera y tomas la recta que pasa por ellos. No que sea esa recta. No, o sea, bueno, aquí he puesto un montón, o sea, esto es raro que ocurra, que haya 1, 2, 3, 4 puntos singulares alineados. Me refiero a que la recta que va sí. a implotar sí. sea la parte seccional de la... Claro, esa recta va a ser el conjunto excepcional de la transformación de Cremona, esa recta. Tomas 2 singularidades, tomas esa recta, tomo coordenadas de tal manera que esa recta sea y igual a 0, y que el origen no sea ninguna de esas 2 singularidades, y aplicamos la transformación de Cremona. Entonces obtenemos una nueva foliación con una singularidad menos. En ese caso, esas 2 las hemos colapsado en una, ¿vale? Vamos reduciéndolo, el número de puntos singulares, y al final nos quedamos en uno solo. Eso quiere decir que para muchos problemas siempre podemos encontrar foliaciones que se parecen mucho a la original y que solo tienen un único punto singular. Entonces, a lo mejor hay propiedades que se conservan por transformación de Cremona y, por tanto, para esas propiedades uno bastaría estudiarlas en foliaciones le bastaría uno estudiarlas en foliaciones con un único punto singular. Digamos, esto justifica que, bueno, que puede tener un interés estudiar foliaciones con un único punto singular. Por ejemplo, una transformación de Cremona es algo algebraico, con lo cual las cuestiones relativas a la existencia de hojas algebraicas, tal, pues se van a conservar de alguna manera. Las cuestiones relativas a la existencia de separatrices divergentes por una singularidad también se van a conservar. Que sea divergente o no una separatriz, salvo que esté que sea divergente o no, no se va a alterar por una transformación algebraica. ¿De acuerdo? Bien, claro, tiene otro inconveniente. Una transformación de Cremona de este tipo tiene un inconveniente serio. Eso sí, que es que en general el resultado final es una foliación que es dicrítica. Por una razón. Yo tengo esta recta, la estoy colapsando en un punto. Entonces, si esta recta no es invariante por la foliación, genéricamente, aquí la foliación es transversal. A lo mejor en algún punto es tangente, pero bueno, genéricamente es transversal. Entonces esta recta la colapso en un punto y todas estas hojitas se van aquí. O sea, genéricamente va a ser dicrítica la nueva foliación, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay un caso que no. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra vieja amiga, la foliación de Euler. En este caso tenemos lo siguiente. Si uno considera la foliación de Euler y la proyectiviza, es una foliación dentro de C2, con esas coordenadas. Si la proyectivizamos, pues resulta que al proyectivizarla, esto es el plano proyectivo, tenemos el origen que está aquí, el origen de coordenadas y los puntos, o sea, los ejes X e Y. Entonces aquí sería el eje Z, el eje Y, el infinito, el eje Z y el eje X. Esta es la recta del infinito, que es Z igual a 0, en este caso, por ejemplo. Vale, al proyectivizar la foliación de Euler, aparecen 2 singularidades más en el infinito. Tenemos 3 singularidades. Y la foliación tiene, hemos dicho que la recta X igual a 0 era invariante, o sea, esta de aquí, es una recta invariante, y la recta del infinito resulta ser también invariante, en este caso. Entonces, en este caso, si aplicamos este proceso, por ejemplo,
es un caso particularmente simple porque lo siguiente, yo por ejemplo podría hacer en el infinito, esta recta une dos puntos singulares, pero esta recta es invariante, entonces aplicando una transformación de Cremona, reduciría estas dos singularidades a una, y no tengo este problema de que me aparezca una foliación dicrítica, en este caso, porque esa recta es invariante, ¿de acuerdo? Y luego esta otra recta la colapso, de la misma manera. O sea, podría llevar las dos a uno de los puntos, ¿de acuerdo? Y luego una nueva recta la colapso. O sea, solo aplicar dos transformaciones de este tipo, como las dos rectas que tengo aquí son invariantes, después de este proceso encontraría una determinada foliación, f, de grado no sé cuál, no me he molestado en calcularla, debe de ser alto, puede ser, esta tiene grado 2, pues podría ser hasta el 8, a lo mejor, no tengo ni idea cuál sería el grado, 2, 4, 8, dos veces la podría duplicar, pero que tendría una única singularidad, y por esa singularidad, esta hojita divergente, que aparecía ahí, la que he escrito aquí, pasaría por algún lado, aquí. Habría una especie de separatriz divergente. O sea, uno puede encontrar, existen ejemplos, vamos a decir así, esto es una prueba de que existen ejemplos de foliaciones sobre el proyectivo con un único punto singular y con alguna separatriz divergente. Existen. ¿De acuerdo? Hay algunos tipos particulares de foliaciones que son las siguientes. Uno hace la reducción de singularidades. Cuando al hacer la reducción de singularidades nunca aparece una silla nodo. Recordad que había dos tipos finales de singularidad, las hiperbólicas y las sillas nodo. Si jamás aparece una silla nodo en ningún momento, estas foliaciones se llaman curvas generalizadas. Es una denominación que acuñaron Camacho, Linsneto y Paulo Sad, porque digamos que comparten muchas propiedades con las curvas, vamos a decir así, dicho de una manera muy, muy simple, ¿no? Y cuando aparecen sillas nodo bien colocadas, ¿y bien colocadas qué significa? Una silla nodo bien colocada es una silla nodo que no esté en una esquina, ¿de acuerdo? Y de tal manera que esto sea la separatriz fuerte, el divisor, y la débil sea transversal al divisor. Cuando siempre que aparezca una silla nodo esté ahí, es decir, no esté en una esquina y esté bien colocada, a este tipo de foliaciones se le suele llamar a veces de segundo tipo. Y comparten algunas características con las curvas generalizadas, las foliaciones de segundo tipo. Es decir, para que una foliación no sea de segundo tipo, tienen que pasarle que o bien tenga una silla nodo en una esquina, o bien esté fuera de la esquina, pero mal colocada, es decir, la separatriz débil, la dirección del autovalor 0, la dirección tangente del autovalor 0, sea precisamente el divisor. Entonces no sería de segundo tipo en ese caso. Esta es una denominación acuñada por Mattei, la foliación de segundo tipo. Bueno, esta foliación que tenemos aquí resulta que no es de segundo tipo. Uno se puede entretener en comprobar que esta singularidad que aquí aparece no está reducida. Si uno la explota, le queda una silla nodo mal colocada. ¿De acuerdo? Es decir, aparece, porque quiero volver al final con esto, aparece una digamos, después de este proceso de reducción de singularidades, tenemos una foliación con una única singularidad, con alguna separatriz divergente, y la foliación no es de segundo tipo. Los resultados que voy a comentar, un poco brevemente, son qué pasa con foliaciones con una única singularidad y que tengan parte, pero que esa singularidad tenga parte lineal no nula. Bueno, si una foliación tiene una única singularidad con parte lineal no nula, esa singularidad tiene que ser necesariamente o bien una silla nodo, o bien lo que se llama una singularidad de tipo nilpotente. Una silla nodo, ya hemos descrito lo que es, ¿de acuerdo? Y una singularidad nilpotente, localmente, es algo de la forma, por ejemplo, y cuadrado más xn, más x a la p, una unidad, u de x, d de y, donde u de 0 es distinto de 0. Localmente, cualquier singularidad nilpotente es de esta forma. Localmente, ¿de acuerdo? Es decir, es una especie de deformación de la cúspide y cuadrado más x a la n, donde n es algún número mayor que 2 en este caso. ¿Vale? Las singularidades nilpotentes pueden ser de varios tipos y esencialmente su estudio se acomoda a tres casos: al caso en que 2p sea mayor que n, o 2p sea igual a n, o 2p sea menor que n.
El caso 2p mayor que n corresponde a una situación donde son curvas generalizadas y que fue estudiado por Servo y Mussy hace tiempo y tal. Bueno, hay un montón de cosas ahí interesantes de las cuales no es objeto de esta charla. Lo mismo en el caso 2p igual a n, también aparecen en una serie de situaciones. Y en el caso 2p menor que n puede aparecer una separatriz divergente. Es un caso más interesante en el que puede aparecer una separatriz divergente. En este caso, en el 2p de menor que n, la reducción de singularidades de una foliación nilpotente se consigue tras realizar p explosiones, y en el último componente del divisor aparecen dos puntos singulares. Uno de ellos es hiperbólico y tiene aquí una separatriz, y el otro de ellos es una silla nodo bien colocada. Es decir, tiene separatriz débil, en general divergente, transversal al divisor. Y esto corresponde a que, antes de explotar, en general una foliación de este tipo, pues tiene dos, por el punto singular, tiene dos separatrices. Tangentes. Una convergente y otra quizás, lo normal es que sea formal la otra. Como he dicho, el espacio de aquellas que son convergentes, en única dimensión, en principio puede ser alta, ¿vale? Bien, en el caso de infoliaciones sobre el proyectivo con una única singularidad, cuando la singularidad es nilpotente, necesariamente es de este tipo. Estos resultados son resultados previos de Claudia Reynoso, ¿de acuerdo? Que por ejemplo que es de este tipo, siempre tiene que ser de este tipo, y también, aunque no es mi problema en estos momentos, en ninguno de estos casos, foliaciones con una única singularidad con parte lineal no nula, en ninguno de estos casos la foliación puede tener hojas algebraicas. ¿De acuerdo? Ni en el caso silla-nodo, ni en el caso nilpotente. Vale, entonces en el caso silla-nodo tendríamos una única singularidad que tiene una separatriz fuerte, pasa por ahí, y una débil, quizás divergente. En el caso nilpotente, en esta situación, aparece una cierta separatriz convergente y otra tangente aquí, quizás divergente. Es lo normal, que sea divergente. Bueno, lo que vamos a ver es que para una foliación, el resultado principal que quiero comentar es que para una foliación en el proyectivo en estas condiciones, esas separatrices débiles siempre convergen. Que es algo que a mí me resultó un poco chocante, reconozco, cuando lo vi, cuando llegamos un poco a esa conclusión. ¿De acuerdo? La separatriz débil necesariamente tiene que ser convergente, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a contar mucho los detalles de cómo se hace, pero para ver que la separatriz débil converge, pero por ejemplo vamos a comentar un poquito en el caso nilpotente. Porque la separatriz en principio divergente no es divergente. Por eso ponía en el título de la charla separatrices divergentes. ¿Pueden ser divergentes? Pues o no. Entonces, la separatriz débil converge en este caso. La idea viene a ser la siguiente. Una foliación nilpotente de este tipo, una singularidad nilpotente de este tipo, en este caso es de segundo tipo. La única singularidad mala, mala no, las sillas no son muy buenas, son bonitas, tienen derecho a la vida, ¿no? Están ahí, tiene su curva algebraica, su curva, perdón, divergente quizás, transversal divisor, luego es una foliación de segundo tipo. A una singularidad en una foliación, clásicamente, para su estudio se le pueden asociar una serie de números, índices, que no voy a molestarme en definir ahora, es un poco pesado definir, que que tienen propiedades y permiten decir muchas cosas. Por ejemplo, en particular, a una foliación de este tipo hay dos índices o tres índices interesantes. Uno se llama el índice de Camacho-Sad, que tiene algunas propiedades interesantes, ¿de acuerdo? Hay otro índice que se debe a Gómez-Mons, Sead y Verhovsky, y hay lo que se llama también el índice de Baumbot, de una foliación en un punto singular. Bueno, las definiciones son bastante latosas, ¿de acuerdo? O en algún caso pueden ser latosas. Lo único que me interesa es que tienen algunas propiedades interesantes. Entonces, por ejemplo, una foliación con una única singularidad sobre el proyectivo, una foliación de grado D, y que sea de segundo tipo, se verifica el resultado siguiente. Se verifica que D más 2 al cuadrado tiene que ser igual al índice de Camacho-Sad. Al índice de Camacho-Sad de la foliación en esa singularidad, en la única singularidad que tiene, más dos veces el índice Gómez-Mons de Verhovsky de la foliación en esa singularidad. El resultado, bueno, yo
al menos yo, Claudia, en un artículo de Arturo Fernández y Rogerio Moll. Bien, al menos. No sé si es un resultado de ellos o es un resultado previo, pero bueno, al menos en ese artículo está mencionado. Repito, para foliación del segundo tipo. Entonces, ¿qué pasaría si solo hubiera por ejemplo, en el caso nilpotente, si solo hubiera una separatriz, es decir, si la separatriz débil no existiese, fuera divergente, no es que no exista, es que está en el limbo de las separatrices, ¿no? Sería divergente, entonces uno puede calcular los índices, en este caso, y uno podría ver que en este caso, este índice, el índice de Kamat-Shosat digamos, con respecto a la única separatriz que hay, sería 0. Siempre, este índice, ¿de acuerdo? Y el índice del otro, el de Gómez-Mont, Sadeberjov, es un número m que uno puede comprobar que necesariamente verifica que 2m es menor que, bueno, por ejemplo, que d cuadrado más d más 2. Es un cierto número m que se calcula explícitamente, uno obtiene que es un determinado número m, un orden de algo, y es menor que este número. Entonces, esta igualdad sería imposible en este caso, porque tendríamos algo así como que tendríamos que d más 2 al cuadrado sería d cuadrado más d más 2, me parece, 2m, y esto no puede ser, esto no ocurre. ¿De acuerdo? Esta igualdad es imposible. Entonces, ya está. Esencialmente va por ahí el argumento. Si hubiera una única singularidad, hay una serie de formas, una única separatriz, la separatriz débil fuera divergente, unas cuentas con índices prueban que llegamos a una contradicción. Un argumento similar se produce en el caso de la silla nodo. O sea, la única posibilidad es que exista esa separatriz, que esa separatriz divergente, esa separatriz débil, sea una separatriz de verdad, sea convergente, existe una curva que pase por ahí, ¿de acuerdo? Que esta sea de verdad, no de mentiras, no una cosa divergente. Entonces, vale, en ese caso sí, la fórmula cuadra, uno calcula todos los índices ahí para las dos separatrices, etcétera, y las fórmulas cuadran. Entonces, es un ejemplo de cómo, que es algo que yo no comprendo bien todavía, y es por lo que este tema me parece bastante atractivo, como la geometría global de una foliación impone restricciones interesantes sobre la geometría local en un punto singular. Punto singular, en general, como he dicho, la separatriz débil en torno a una silla nodo, lo normal es que sea divergente, pero si resulta que esa silla nodo está metida en un proyectivo, ¿de acuerdo? Pues, y no hay más singularidades por ahí viviendo, por otros sitios, entonces esa separatriz débil no es divergente, es convergente. Entonces hay algo global que la fuerza a converger, de alguna manera, que es algo que me gustaría comprender. Claro, primero cuando empecé esto, decir, bueno, ocurrirá que siempre, cuando vimos estos ejemplos, vale, estos ejemplos son foliaciones con una única singularidad que tiene parte lineal no nula. Entonces vemos que en ese caso siempre las separatrices no pueden ser divergentes. Claro, la siguiente pregunta sería, ¿habrá foliaciones con separatrices divergentes y con una única singularidad? El argumento que he dado antes aquí contra la foliación de Cremona prueba que sí que las hay. Hay foliaciones con separatrices divergentes y que tienen una única singularidad. Sí, existen. Nos quedamos contentos. Es decir, pero el grado quizás puede ser alto. En grado 2 sabemos que no hay, ¿de acuerdo? Esencialmente porque están clasificadas todas las foliaciones en grado 2 con una única singularidad. Es un trabajo de un montón de gente, de Servó, de Sertí, Garbabelco y Messianí, me parece. Viene la lista de todas las foliaciones con una única singularidad, ¿vale? Y uno comprueba una por una y ve que no, que ninguna de ellas es eso. En dimensión 3, en grado 3, no están clasificadas todas, están clasificadas las foliaciones, también por Claudia Reynoso, las foliaciones de un tipo que se llaman inestables, que no voy a entrar en demasiado en detalle. Entonces, para esas, también mirando una por una, no parece haber ninguna que tenga separatriz divergente, o sea que habrá que irse a grados más altos, probablemente, para encontrarse foliaciones con alguna separatriz divergente, pero que sabemos en todo caso que existen. Conjetura, no sé si es una conjetura o es un delirio exactamente, bueno, porque estoy casi convencido de que a lo mejor hay que poner alguna hipótesis o sea, quiero decir que así tal y como lo voy a anunciar, de hecho cambio la conjetura casi todos los días, la cambio un poco, ¿no?
yo me levanto y hago una conjetura, al día siguiente digo, no, esto no debe ser verdad y la cambio un poco. Entonces, la conjetura sería que en el caso, si yo tengo F una foliación sobre el proyectivo, de grado D, el grado que sea, ¿de acuerdo? Con un único punto singular. Como esto lo he añadido en algún momento de la conjetura. Al principio en mi foliación no decía lo de un único punto singular, en la conjetura decía, bueno, los que sean, ¿no? Pero ahora pongo que hay uno solo. Con un único punto singular. Y con separatriz divergente. Y con separatriz divergente. Que tenga alguna separatriz divergente por ese punto singular, entonces la foliación no es de segundo tipo. No es de segundo tipo. Así a lo bestia no sé cómo abordarlo todavía. O sea, es, bueno, una cosa, de momento estamos en los casos más sencillos y tal, y digo que es un tema que yo hasta hace poco no sabía de él nada, he empezado a introducirme hace poco, y bueno, pues tenemos parece interesante que la geometría global imponga tantas restricciones sobre la geometría local de una foliación, pero yo creo que impone probablemente aún más. Yo todos los ejemplos me ha llevado a esa conjetura, el que todos los ejemplos que voy encontrando realmente no son de segundo tipo, es decir, busco cosas forzando a tomar cosas con separatriz divergente, sillas nodo, por ejemplo, vamos a colapsar singularidades, no sé qué, a ver qué le pasa en el infinito, no sé qué y tal, y todos los ejemplos que he encontrado hasta ahora resulta que no son de segundo tipo, ninguno de ellos. Entonces, digamos, los ejemplos típicos que estaba buscando es tomar una silla nodo polinomial, proyectivizarla. Normalmente al proyectivizarla queda como, más o menos como antes, una recta y otra, y el infinito también invariante. Pueden aparecer singularidades, quizás unas cuantas en el infinito, en una silla nodo en general. Entonces podríamos aplicar el proceso anterior, pero todos los ejemplos que he hecho, alguna de esas singularidades del infinito no es de segundo tipo. Siempre. En todos los ejemplos que he sido capaz de manejar. Con lo cual, bueno, es decir, luego el proceso de transformaciones de Cremona va a respetar el ser del segundo tipo, o el no ser, en este caso, con lo cual voy a tener una situación de ese tipo. Por eso es lo que me lleva a pensar que en general debe ocurrir esto. Probablemente, es una conjetura que yo pienso que quizás como tal es demasiado, a lo mejor no es cierta, o sea, a lo mejor hay que imponer alguna condición más, pero sospecho que hay algo que tiene que ver con esa conjetura, que no es completamente delirante, es decir, que tiene algo que ver, que tiene algo de cierto tiene, ¿de acuerdo? Pero no lo sé, está en el mundo de las conjeturas todavía esto. Como digo, es un tema del que sé poco y he contado lo poco que sé de momento. Y creo que ya he hablado demasiado, así que gracias por atenderme.